La hija de Jairo, el poder de la fe y la vida. La historia de la hija de Jairo se encuentra en los Evangelios de Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 19 y 23 al 26. Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 24 y 35 al 43. Y Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 42 y 49 al 56. Este es un relato canónico del Nuevo Testamento. El milagro de la resurrección de la joven ocurrió justo cuando Jesús regresaba de la región de Galaad, al este del mar de Galilea, un área que a menudo era reacia a su mensaje. Había completado un rápido y arduo viaje por el sur de Galilea y la populosa Decápolis, la región de las 10 ciudades, extendida a lo largo de las orillas del lago. La gente de Gerasa, en su temor de que los milagros de Jesús pudieran alterar sus intereses materiales, le había rogado que se marchara de su país. Así, con el corazón desbordante de un amor que a menudo había sido despreciado, y con las manos llenas de bendiciones que anhelaba entregar, Jesús regresaba una vez más a su propia ciudad, Capernaum. En esa ciudad, una pequeña de apenas 12 años se debatía entre la vida y la muerte. Su padre, Jairo, no era un hombre cualquiera, era el principal de la sinagoga, una figura de autoridad y respeto en la comunidad judía. Precisamente en esa sinagoga, Cristo había predicado en el pasado, antes de sanar a la suegra de Simón Pedro. Aunque Jairo mismo probablemente pertenecía al influyente partido de los fariseos, un grupo a menudo escéptico o incluso hostil a Jesús, la desesperación por la enfermedad terminal de su hija lo había impulsado a hacer lo impensable, buscar la ayuda de nuestro Señor. Y cuando Jesús hubo pasado otra vez en la barca a la otra orilla, se reunió una gran multitud alrededor de él, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. La oportunidad divina para completar la obra de conversión, para liberarnos de las ataduras del respeto humano y del orgullo, llega a menudo en los momentos más vulnerables de nuestras vidas. Es cuando la enfermedad grave golpea nuestros hogares, cuando la sombra de la muerte se cierne inminente sobre el lecho de un ser querido. Es entonces, en esa cruda realidad, cuando sentimos cuán inútiles son las ayudas humanas, cuán vacías resultan las amenazas o censuras de aquellos que antes nos habían apartado del servicio divino. En nuestra extrema necesidad, con el corazón desgarrado, volamos hacia la bondad omnipotente, hacia la única fuente de esperanza. Y esa bondad suprema no puede resistir el espectáculo de un padre de rodillas, rogando mucho, con el corazón clamando en silenciosa agonía, o expresando su profundo dolor de un modo que solo el sufrimiento más puro puede dictar. Jairo le había expresado a nuestro Señor en las palabras más sencillas y desgarradoras que su amada, quizás su única hija, estaba a punto de morir. Él sabía, porque había sido testigo directo más de una vez, del poder sanador del simple toque de Cristo. Ven, sollozó, con la voz quebrada por la angustia, pon tu mano sobre ella. Precisamente porque nuestro amado Señor vio la sinceridad inquebrantable y la fe viva de Jairo, no le exigió una profesión de fe adicional o formal en presencia de sus hermanos fariseos, quienes observaban la escena con una mezcla de indignación y curiosidad. Sin dudar, Jesús lo acompañó de inmediato. La multitud que lo rodeaba era tan inmensa, tan compacta, que apenas podían avanzar lentamente. Es posible que hubieran desembarcado a cierta distancia de Capernaum, quizás en Betsaida, el hogar de Pedro y Andrés, y en el camino, su progreso se vio demorado por un incidente conmovedor: la curación de la mujer con hemorragia, cuya narración no se incluirá aquí para centrarnos en la historia principal. Mientras Jesús estaba detenido por ese breve, pero significativo, incidente, un grupo de mensajeros llegó corriendo desde la casa del principal de la sinagoga,
con el rostro sombrío y las palabras fatídicas: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? El corazón del padre, ya herido, se desplomó por completo ante estas noticias. Sus amigos, con su incredulidad por bandera, le urgían a abandonar de inmediato una súplica que, a su juicio, nunca debió haber iniciado. La niña está muerta, le decían implacablemente. Vuelve a casa, deja que el maestro atienda las necesidades de la multitud de vivos que lo rodea. El mensaje fue entregado, aparentemente, en voz baja, al oído de Jairo, como si el destino ya estuviera sellado. Pero el maestro, el Señor de la vida, no fallaría en su propósito, ni defraudaría la esperanza y la oración de ese hombre que, a pesar de todo, se había convertido en un nuevo creyente. Jesús, al oír lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Con una urgencia santa, Jesús se apresuró, y con uno de esos gestos de autoridad innegable que asumía en ocasiones extraordinarias, detuvo el avance de la multitud, permitiendo que nadie le siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Estos tres eran los discípulos más íntimos, los elegidos que habían sido admitidos a presenciar su transfiguración y su agonía en el jardín de Getsemaní, y los primeros en contemplarlo después de su gloriosa resurrección. Solo ellos, junto a los padres, serían testigos de lo que estaba a punto de acontecer. Y llegaron a la casa, y ve un alboroto, y gente que lloraba y lamentaba mucho. Al acercarse a la morada, Jesús se encontró con una escena de caos y desconsuelo. Una multitud se había congregado allí, atraída no solo por la noticia de la llegada de Jesús desde el otro lado del lago, sino también por el hecho de que Jairo, una figura prominente, había ido a buscarlo. Habían esperado un milagro. Sí, pero ahora que la niña había muerto, su decepción se desahogaba en un tumulto ruidoso. Había una gran reunión de amigos y sirvientes de la familia, y, tristemente, también de plañideras y músicos profesionales, cuya costumbre era pulular alrededor de la casa de la muerte. Estos añadían sus demostraciones mercenarias de dolor a los gritos de genuina aflicción que venían del interior del hogar. ¡Ay! 18 siglos de civilización cristiana no han logrado desterrar por completo de algunos lugares este tumulto, y mucho llanto y lamentación, una costumbre que los judíos habían conservado o adoptado de sus vecinos paganos. Jesús, con una calma inquebrantable, entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. En pleno mediodía de la revelación, hay tantos que, aunque creen en la resurrección, se comportan ante los muertos como si el período de reposo en la tumba fuera una aniquilación interminable y sin esperanza. Olvidan que es menos que el sueño de una hora, en comparación con el ciclo interminable de años que comenzará con nuestro despertar para el juicio. No hay quienes se burlan de nosotros hoy, cuando nos inclinamos sobre las formas sin vida de nuestros seres más queridos, y sabemos que los estamos llevando a su descanso y a su sueño en la bendita esperanza de un despertar cercano. Todos estos no comprenden la verdadera naturaleza de la muerte para el cristiano, y con su incredulidad, solo profanan la casa del duelo. Pero él, habiéndolos echado a todos fuera, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él los 3 discípulos, y entró donde la niña yacía. La habitación se llenó de una solemnidad sagrada al quedar solo la fe y la presencia del Salvador, y tomando a la niña de la mano, le dijo en el dialecto ciro-caldaico, la lengua común de la época, Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La voz de la vida resonó en el silencio de la muerte, y al instante la niña se levantó, y se asombraron con gran asombro, y les mandó estrictamente que nadie lo supiese, y ordenó que le diesen de comer. Él había traído un consuelo perfecto, infundido por una fe perfecta, a los corazones de ambos padres.
La restauración de su hija a la vida fue solo la menor de las bendiciones que conformaron la inefable felicidad de la nueva vida que se abría para toda la familia. ¿Qué necesidad había, entonces, de exhibir ante la mirada curiosa de la multitud vulgar y frívola, o ante la envidiosa censura de los fariseos que esperaban fuera, el secreto del nuevo tesoro concedido por el Maestro a sus corazones y a su hogar, que el mundo creyera que la niña solo había dormido, que los padres ahora abrieran sus puertas a la impaciente multitud, y que todos vieran a la niña comiendo, como si su sueño la hubiera restaurado a las necesidades corporales de la vida ordinaria? ¿Qué les importaba a ella o a ellos, ya que ella y ellos tenían, además del alimento del cuerpo, el pan bajado del cielo? El silencio y la intimidad de ese milagro sellaron una verdad más profunda que cualquier demostración pública. La historia de la hija de Jairo revela la inmensa compasión y el poder ilimitado de Jesús sobre la muerte. Nos enseña que la fe genuina puede restaurar lo perdido. Jesús no solo sana el cuerpo, sino que transforma el corazón. Para Él, no hay enfermedad ni pérdida insuperable. La fe perseverante de Jairo es un ejemplo. Al volvernos a Cristo con fe sincera, Él obra lo imposible. ¿Qué mensaje te transmitió esta historia? Comparte en los comentarios. Si te conmovió o fortaleció tu fe, suscríbete a nuestro canal para más relatos inspiradores. Dale me gusta y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Que la fe y compasión de Cristo inunden tu camino. Nos vemos.